Hola, bienvenidos al episodio 46 de Pasavante a la Querunte. Aló. Hoy vamos a hablar de un tema que la verdad me gusta mucho. De hecho, yo no lo escogí, pero miren que he sido afortunada, porque además me tocó hostear sin querer. Pero bueno, vamos a hablar un poco sobre la historia de las ideas y más bien vamos a... historia del conocimiento, y nos vamos a preguntar si es que realmente es útil o no esto de estudiar los planteamientos, las ideologías, y hasta dónde llega esta idea de bueno, pues sí o no hay preguntas fundamentales en los orígenes de bueno, yo la verdad desde aquí voy a defender un poco los clasicistas y toda la filosofía en la antigüedad y todos griegos y latinos, así que creo que aquí vamos a estar un poco divididos y eso será bueno porque Pau será muy sociológico, Ámbar va a lanzar cosas muy interesantes seguramente de todo lo relacionado al ¿Quién sabe? Sí, yo ya sé, sí, algo que no sabíamos que iba a haber. Pero antes, Pau, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Bueno, más o menos estoy un poco ronca. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero tengo esta condición llamada hiperactivismo bronquial, en lo cual pues básicamente consiste en que mis bronquios Tan locos, son mamones, se cierran ante cualquier cosilla, un poquito de pelusa, polvo. Entonces, por eso. Pero todo bien. Dentro de lo que cabe. Sí, dentro de lo que cabe todo bien. Ok, Puedo además... respirar. No, dale. Un poquito, a veces, de a ratos. Ya ratos. En fin, bueno. En fin. Tenemos un nuevo integrante. Un nuevo integrante en la mesa. Cerdonte. 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 Si no le cacharon, pues relacionado a Pasavante a la Querunte. Cerdonte es el... Cerdonte. Caronte es el barquero del inframundo. Y Cerdonte es el cerdo. Y Cerdonte es nuestra mascota. Sí. Y el cerdo ama el campo. Chiste local. No lean los horóscopos, gente. Bueno, sí leanlo si quieren. Ambro. Pues yo también estoy bien dentro de lo que cabe, porque hace como 2 días me caí. Una señora en su pánico como que me aventó un poquillo y pues mi pie decidió que íbamos a caer. Entonces pues traigo mi patita descompuesta, pero ya va mejorando. Ok. Pero pues bien. Muy bien. David. Bien. Me gusta este tema. Es un buen tema. Sí. Como que es bueno. Lo que pasa es que hemos tenido gracias por cierto, muchos comentarios, muchas interacciones con los últimos videos que hemos estado haciendo. Hemos estado subiendo Reels o Shorts o TikToks diario. Así que en la plataforma que usen, véanlos, háganos el paro, denles like y estas cosas. Subimos al menos uno diario los días que no son muy ajetreados socialmente. Y diario menos los viernes. Para que los chequen. Y sí, hemos recibido comentarios, algunos positivos. Y este último video algunos positivos, otros no negativos, pero como que creo que es algo importante lo que tiene que ver con el tema. Como que quizá lo hacen con una diferente intención, pero no saben no saben todo el trasfondo de lo que ese planteamiento que ellos dicen, ¿no? Si ustedes se dieron cuenta, tenemos un video con muchísimas vistas, por cierto, gracias, sobre Cantinflas. Y hay unos comentarios buenos y otros que son comentarios de que nada más no se conoce el formato o que esperaban ver nada más el video de Cantinflas, es una reacción. Entonces, son cosas con las que manejamos, ¿no? Uh-huh. Pero otros como que no se sienten tan bien intencionados. Y nos gusta también porque pues sabemos quién nos está viendo y qué es lo que están esperando. Pero me parece que existe como este desprecio a la crítica que hacemos a partir de lo que sabemos. Uh-huh. Y creo que eso es un tema que podemos como alcanzar hoy, ¿no? Uh-huh. Entonces estoy un poco muy emocionado. Muy bien. Pues sí, porque creo que algo que decimos mucho aquí, pero en realidad no profundizamos, es eso que decía al principio, ¿no? Si es que o no es útil cierta tendencia de pensamiento o ciertos planteamientos o el estudio de la sociedad como tal, desde un ámbito teórico, ¿no? Pues sí, bueno, yo quizá empezaría trayendo un poco a la mesa el pensamiento de Norbert Elias, que es un gran sociólogo, de verdad.
lo recomiendo. Fino. Fino, muy fino. Y sí, él justamente lo que dice es que él se opone un poco a esta perspectiva filosófica en el cual se centra, digamos, que la raíz del conocimiento en el hombre, per se, o sea, como el centro, el objeto del conocimiento. Y pues él menciona que más bien se trata de una perspectiva más, pues desde la sociedad, ¿no? O sea, de hecho él menciona que no existe tal cual, o bueno, que es imposible casi identificar el principio del conocimiento porque pues se va construyendo y generando generacionalmente. Dando, efectivamente. Ajá, entonces, construyendo, ajá. Entonces, de hecho, él trae a la mesa, bueno, él menciona estos dos conceptos que, de hecho, ustedes quisieran, vamos, ustedes podrían profundizar más en eso porque pues yo no sé estas terminologías, ¿no? Pero es homo clausus, refiriéndose a esta perspectiva filosófica, y la otra es homines aperti. Homines aperti. Ajá. Entonces, quizá podríamos empezar por estas definiciones, ¿no? Bueno, sí. estos conceptos. Ajá, sí, y creo que es una buena percepción de las cosas y creo que tiene mucho que ver también con el desenvolvimiento que tuvo la filosofía a lo largo de la historia, que eso es muy importante. La filosofía empieza casi individualmente y es el homo clausus, ¿no? Homo clausus es el hombre cerrado o encerrado, el hombre en sí mismo, ¿no? El hombre que se encierra, o sea, la persona. Homo, para ser un poco claro, si no sonar como no nos gusta hoy en día, homo no significa hombre, ¿no? Sino persona, ser humano, ¿no? Más ser humano que persona. Sí. Que la persona es una máscara, ¿no? Pero el ser humano incluye hombres, mujeres y lo que a ti te guste. Pero sí, esa es la diferencia. Muchas veces la filosofía es tachada o peca a sí misma de introspectiva, ¿no? Y el filósofo trata de entenderse, entender su lugar en el mundo. Y ha habido como saltos filosóficos a lo largo de la historia, donde el hombre siempre vuelve a estudiarse a sí mismo, ¿no? El existencialismo es una parte, aunque el existencialismo sí busca su lugar entre los otros. Entonces el homo clausus, como por definición, sería el que está encerrado. Y creo que es la parte como más interesante para él, y creo que también para ti, es el homines aperti, o los homines aperti, que serían como los hombres que están interconectados, abiertos pues, y que están interconectados, ¿no? Si lo ponemos en un ejemplo así muy, muy básico, cada uno de nosotros pues somos un homo clausus, pero cuando estamos aquí en la mesa ya somos como más. Entonces creo que por ahí es un poco la definición, ¿no? El hombre encerrado y el hombre social, digamos. A mí me suena cuando lo escuché, se me viene, ando muy leyendo a Platón y se me viene muy, muy a la mente esa idea que plantea la República, que es un poco contrastante a la de Aristóteles, ahorita me explico, pero en Platón sería la idea de entender al hombre para poder plantear una ciudad. Entonces me suena muy, muy similar a que, ok, si hay un hombre virtuoso con un alma virtuosa, el alma de la ciudad también va a ser virtuosa de la misma manera. En contraste a Aristóteles, que obviamente fue el que, pues, pegó más después, que también tiene toda su explicación política, pero lo que definió más Aristóteles fue su idea de la vida contemplativa y que es cerrado hacia sí mismo, ¿no? Y creo que sí se piensa mucho, como decías, esta idea del filósofo como alejado de la utilidad de la sociedad, ¿no? Así como él mismo se piensa a sí mismo y que los demás se hagan como se hagan. Y es un tema muy, muy, muy debatido a lo largo de la historia de la tradición. O sea, ¿qué tanto el filósofo va? O sea, ¿está el filósofo rey de Platón o el filósofo que se aparta? También en árabe, en la tradición árabe, está esa idea de que el filósofo más bien se va a ir de la ciudad antes de intentar ayudar. Se va a aislar. Pues sí, creo que muchas veces esa es la idea que se tiene. Como, y creo que es algo que a mí me hablaron mucho de eso. Estudiar ciencias sociales o cosas de humanidades. Sienten que no vas a ayudar a la sociedad. Como que ahora creo que la sociedad está bastante enfocada en esta idea que ya hemos hablado mucho en los últimos episodios del progreso.
y el progreso más que nada tecnológico, ¿no? Y el progreso de muchas veces como incluso el de salir, ¿no? De la Tierra o de solucionar problemas muy grandes, ¿no? Problemas como de física, química y matemáticas que se necesitan resolver ahorita. Y creo que muchas veces la idea que se tiene sobre, digamos, los que estudian filosofía, los que estudian letras, es eso que nos va a ayudar, ¿no? En los problemas que se están presentando ahorita. Sí. Y en cierta forma, o sea, tiene un poco de sentido, ¿no? Porque la clásica de, pues, ninguno de nosotros va a curar el cáncer, ¿no? Pero bueno, hay otras cosas detrás que se pueden pensar. Yo soy muy de la defensa de lo del alma, ¿no? Y la búsqueda de la felicidad. Soy muy cursi. Bueno, está bien raro porque también ha habido un montón de médicos y científicos que no han curado el cáncer. Eso no es decir, pues, pero claramente creo que nadie ha curado el cáncer. Claramente. O sea, nomás digo, una semillita, pues, me refiero. Es una semilla distinta, yo creo. Yo siento que justo quizá nosotros no tengamos así como que la solución práctica y palpable del cáncer, pero sí siento que, por ejemplo, existe como esta rama de la filosofía que aborda como el tema de la ética, ¿no? Y creo que en general, o sea, hablando de la ciencia, ¿no? Y en general creo que este tipo de estudios, pues sí nos hacen reflexionar un poco hacia el sentido que tiene hacer ciencia, ¿no? O hacer, o sea, tecnología, ¿no? Entonces... Ok, yo entiendo más o menos a qué vas. Hace poco David me preguntaba, ¿por qué crees que hay ciertos temas filosóficos que se siguen tratando? ¿Y cuáles son? ¿No? Porque obviamente la explicación del cosmos, ya pensando en que hay 4 elementos y hay una unión y separación, pues y eso ya no va, ¿no? Pero hay otros rasgos que sí, como el ético, o como eso que decía al principio, ¿no? Las preguntas fundamentales que a mí me parece que pueden ser las mismas, pero dependiendo el momento va cambiando la respuesta. Y es que o sea, partimos de la frase, no vas a curar el cáncer, ¿no? Es un chiste, ¿no? O sea, la gente lo dice y dice, pues, pero tampoco los demás no lo que decía. Pero podemos hacer un buen ejercicio al respecto. Por ejemplo, que ustedes saben, gente, y ustedes aquí saben que pues yo no aprecio mucho lo que hago, ¿no? O sea, yo no le doy mucho valor a lo que hace la filosofía y tal, ¿no? Entonces yo no voy a defender estas cosas que me parecen indefendibles, sobre todo por cómo se mueve la sociedad ahora. Pero hagamos el ejercicio de pensar en el cáncer, ¿no? No vamos a curar el cáncer ni nada, pero pues nadie más lo ha hecho. Pero pensemos en todo lo que está detrás de, primero, pensemos en el individuo con cáncer, ¿no? Y hubiera estado bueno tener algún psicólogo aquí, que luego tanto a los psicólogos como a los filósofos les molesta, pero pues la psicología es una rama de la filosofía, ni modo. Pero hay muchas formas más de ayudarnos contra el cáncer, ¿no? Es decir, la tanatología no está ahí nomás porque sí, ¿no? Y también tienes como los pensamientos filosóficos que hablan de ese estado del hombre enfermo, ¿no? Del hombre solo. ¿Y qué repercusión tiene una enfermedad en la sociedad? Paula sabe de esto con la idea del COVID, ¿no? O sea, ¿qué tanto una persona con COVID se sentía ya sea alejada, o se sentía discriminada, o se sentía, ¿no? Por el resto de las personas, y cuál era su culpa de decir o no que tenía COVID? Es decir, eso no lo va... El güey que está inventando la vacuna no lo va a estar pensando, güey. ¿Sí lo ven? Entonces, creo que no es que nuestra labor sea muy importante, pero sí decir que necesitamos ver por la gente que está pensando en lo que está viviendo quien sea que está sufriendo, por ejemplo, una enfermedad, ¿no? Sí. Hay que pensar que en inicio los médicos griegos no daban medicina, güey. O sea, su primer trabajo era el retórico. El saber hablar, el saber hacer un discurso y el saber cómo poder entenderte y decirte algo para que tú te sintieras mejor. ¿Sí ven? Sí. Entonces, en ese sentido, esto ha estado siempre. Y si piensas que a mí me parece que el COVID y las enfermedades luego venéreas, ¿no? Son como enfermedades que hacen
crean como una especie como de alejamiento Un social, estigma, ¿no? Un estigma. El médico no está pensando en estas cosas. Sí. El médico está recetando y está viendo tus síntomas, pero ¿quién está pensando cuáles son las, digamos, las repercusiones sociales de una enfermedad, ¿no? ¿Quién está pensando en el estado mental del enfermo en ese momento? Uh-huh. ¿Y quién está pensando en cuál es la perspectiva del mundo de esta persona en ese momento? Que creo que son estas cosas que podemos abrir nosotros pensando en, por ejemplo, en el chiste que no vas a curar el cáncer, ¿no? Es quiénes están viendo la parte no científica, ¿no? La parte no quiero decir no científica, la parte, digamos, casi dura de la enfermedad, ¿no? Uh-huh. Que creo que eso es otra cosa que luego no vemos. Es decir, sí es cierto que esta gente de humanidades no se está... Ya no hablo de la de ahorita, sino a lo largo de la historia, ¿va? Uh-huh. Se ha estado ocupando de esta parte que tú puedes llamar alma y estas cosas. Pero en realidad es conocer, güey, cómo se está desenvolviendo una enfermedad, un problema, una guerra, cosas que tienen que ver con el hombre, güey. Uh-huh. ¿Sí ven? Sí. Con el ser humano, y creo que es una parte que podemos tocar, ¿no? Es decir, estos hombres abiertos, este hombre abierto a la sociedad, en realidad está teniendo todo el tiempo conscientemente una lucha de qué puede hacer, qué no puede hacer. Ahora, tengo una enfermedad contagiosa, ¿qué puedo hacer? Puedo no decir a nadie que tengo esta enfermedad, y es nuestro trabajo entender por qué un ser humano haría esto, cómo un ser humano sobreviviría a esto, ¿sí ven? Y creo que es algo que luego no, que nada más decimos nosotros, y yo incluyéndome yo, es que somos unos inútiles. Pero Sí. ¿quién está pensando en todo lo otro? Sí, creo que sí son cosas que, o sea, siento que las humanidades y las ciencias sociales como que se aplican a como a explicar o a enfocarse en problemas que todos vivimos. O sea, como lo decíamos en el episodio pasado, o sea, digamos lo de la gentrificación, que todos lo vivimos, todos comprendemos que está pasando algo, pero como que a veces no hay forma de ponerlo tú, o sea, tú solo en palabras, ¿no? O sea, sabes que, digamos, están cerrando negocios, sabes que están aumentando los precios, sabes que hay personas que decían, yo no voy a decir que tengo COVID, ¿no? Que tenían ese miedo o esa... pues sí, ese miedo, esa ansiedad de que fueran aislados, ¿no? Y por quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Porque estaba esta incógnita de cuánto tiempo te iba a durar el COVID y si te iba a dar el COVID largo y cosas así, ¿no? Y que son problemas que, pues, o sea, no es, digamos, la enfermedad en sí, o sea, no se va a generar la cura de la enfermedad, pero se va a comprender cómo estamos interactuando con ese nuevo problema, ¿no? Y también lo que yo pienso es como esto que dices de las humanidades a lo largo de la historia. O sea, digamos, la separación entre las ciencias exactas, que le llaman, y las humanidades, se dio hace muy poco. O sea, no es... a mí eso es algo que siempre me ha gustado mucho y que siempre lo digo en muchísimos episodios, que, o sea, que yo no creo que las ideas como que salgan así como, agarraste tu idea de la cura de tal enfermedad, sino que sí, y es algo que a mí me gusta mucho, es ver la historia, digamos, de la medicina, ¿no? Y todos los intentos fallidos que se hicieron en la medicina y cosas que no eran, que ahora se consideran pseudociencias, ¿no? Pero que era la manera en la que se comprendía el mundo en ese momento, ¿no? Y que de alguna manera u otra nos llevó al punto de ahora en el que ya comprendemos, digamos, la neurología, ¿no? O sea, toda la parte del cerebro y cómo funciona el cerebro y con todas las herramientas que tenemos y cómo se intentaba comprender antes, ¿no? Y cómo se usaba también, pues, ciertas cosas de filosofía para entender por qué te estabas sintiendo de tal manera o por qué estabas teniendo este cambio de humores, ¿no? También que le llamaban. Y cómo afectaba el alma, y los remedios eran muchas veces meditar o rezar o hacer ciertos rituales que ahora pensamos extraños, pero que en ese momento eran la cura, ¿no? De ese momento. Sí, y podemos ver cómo también hay como postulados científicos que han detenido el proceso, por ejemplo, de la psicología o la psiquiatría, o sea, hablar de un desajuste químico. Ajá. Cuando, dude, no, güey. Sí. No, son pedos que traes en la cabeza y que no los vas a ver en un microscopio, ¿no? O
O sea, como que siento que es mucho más fácil que estaba pensando, por ejemplo, en todas estas teorías de la física cuántica y de la mecánica cuántica de la que soy fan de estas cosas. Terminan muchas veces en postulados filosóficos que se hicieron hace 2500 años. Sí, Y es súper extraño, güey, como según estamos muy acá y de repente regresamos a donde estaban los griegos y dices... Ya sabía esto. ¿No? Sí, O sea, siempre tuvieron razón. ¿No? Sí. Y también creo que de la sociología, o sea, muchos autores reconocidos también, quizás sabiendo y no, Ajá. como que recuperan muchas ideas, ¿no? O sea, y creo que es justo lo que dice Ámbar, ¿no? O sea, como que no puedes sacar una idea de la nada, sino que más bien como que se va reconstruyendo y reconfigurando. O sea, entiendo que por eso te cae mal un poco Foucault, ¿no? Porque dices como que, güey, eso ya lo han dicho. Sí, no es nada original el chavo. No es nada original. Pero también me hace pensar que quizás es porque, pues al final siguen siendo estos problemas fundamentales, ¿no? O sea, al final, aunque haya pasado mucho tiempo, o sea, de los clásicos a estos sociólogos contemporáneos o modernos de la modernidad, o sea, han pasado mucho tiempo, pero al final sigue habiendo los mismos problemas, ¿no? Y las mismas preguntas, ¿no? Entonces, pues sí, creo que eso es parte, pues, de la naturaleza humana, tal cual. También quería decir que quizá me adelanté un poco con lo de Norbert Elias, que luego quizá lo podría retomar otra vez. Pero sí creo que, o sea, esta parte de las humanidades y de lo social, o sea, sí siento que de alguna manera justo nos llevan al sentido de las cosas, o sea, como dije anteriormente, o sea, sí siento que si no hubiera esta parte, quizá ya todo se hubiera quemado a ¿verdad? Sí, siento yo que podría haber pasado eso, no sé. Ajá, como que si nadie se hubiera puesto a pensar en, digamos, vamos a irnos muy básicos, ¿no? Al bien y el mal, ¿no? Si nadie se hubiera puesto a pensar profundamente el bien y el mal, ¿no? La existencia de un bien, de lo bello y de lo malo y de lo feo, ¿no? Habría muchas cosas que no tendríamos en la interacción social, ¿no? Viviríamos en ese estado natural de Hobbes, ¿no? En el que no, pues aquí estamos y si hay que guerrear, guerreamos, ¿no? O sea, no hay un contrato, Y siento que eso es algo que se entendió mucho antes, el hecho de la necesidad de que hubiera una especie como de trato en el que, bueno, vamos a ponerle firma a esto. Que ya se había dado, pero Hobbes lo pensó muy bien y dijo, a ver, pero entonces, ¿qué está debajo del Estado, no? Entonces, sí, o sea, son estas cosas. Hobbes no existiría sin los clásicos, es lo que quiero decir. Es decir, esto un poco lo que están diciendo las dos, que existe el conocimiento de los clásicos que se dio de algo anterior, ¿no? Digamos Roma, Grecia, Egipto y a donde nos vayamos, hasta que ya no sabemos. Pero pensemos en Egipto, ¿no? Que es una marca que también se va a ir como difuminando, lo podemos ver en el arte, ¿no? Que los primeros griegos hasta el siglo V copiaban mucho el arte griego y después hicieron del arte egipcio y después dijeron, no, podemos hacer otras cosas, ¿no? Un poco así el pensamiento se fue como llegando hasta el punto en el que, a ver, dijo Hobbes, déjame revisar mis clásicos que empecé a leer a los 8 años. Y dijo, claro, güey, es que antes había otra cosa, ¿no? Y creo que es eso, o sea, hablabas de la ética. Y naturalmente que sin la ética no habría reglas. O sea, sin el estudio de la ética, ¿no? Lo que después entendemos también como moral. Pero si no hubiera este pensamiento ético antiguo que luego se fue manejando mucho hasta el Renacimiento, ¿no? Con este intervalo, digamos, medieval en el que se habló de otra manera, pero se seguía hablando. Ahorita se habla de la ética empresarial, de la ética de la empresa, ¿no? Y sigue teniendo los mismos principios, nomás que estos güeyes ya no saben de dónde viene. Y creo que ese es el problema ahorita. Que dicen... Hubo un comentario muy chistoso en un video que decía... pues humanistas, si yo hubiera estudiado humanidades estaría bien fácil.
¿Sí ves? Ajá. Claro, güey, lo entiendo perfecto porque él piensa, claro, pues es obvio, ¿no? Es lo humano, ¿no? Sí, algo así quería comentar desde hace rato. No sabía cómo entrar a la conversación. Primero quería mencionar a Empédocles con lo de la medicina y cómo todavía estaba muy cercana a filosofía y medicina, que es muy hermoso también. Sí, y cómo algunos postulados filosóficos terminaron en ya cuestiones de física cuántica. Pero sí, otra cosa es lo que iba a decir también relacionado a lo que decías, Pau. Es muy natural en el ser humano cuestionarse esas cosas, ¿no? Para mí, lo que más me gusta en la vida es estudiar eso de logos y de la razón y el raciocinio y la mejor parte del hombre y todo eso. Pero es tan natural en los seres humanos que lo damos por hecho, ¿no? O sea, hay muchas preguntas que, claro que sí, lo decimos muchos de humanidades, ¿no? O tu primera clase de filosofía es, la filosofía comienza con la pregunta, ¿no? O todos podemos hacer filosofía. Y sí, en cierta forma es cierto, pero también creo que damos muy por sentado la forma de estructurar ciertas cosas. Creo que también va relacionado con lo que decía Sambro. Sí, está el problema de la pandemia y todo esto, pero el hecho de que alguien se siente a estructurarlo y a verlo de una manera más teórica, todos lo podemos hacer, claro que sí, pero el punto es que alguien lo está haciendo. Alguien se sentó a hacer eso, a plantear un artículo, y tú lo vas a leer y vas a decir, ok, entonces por eso me siento desolado en la pandemia. Y ya, esa es una de las cuestiones que pasan. O sea, sí todos lo podemos hacer, también todos podemos estudiar física y todos podemos, si quieres, ¿no? Pero el punto es que cada quien se está enfocando en determinadas áreas de estudio y está aportando lo que él piensa que es importante o no, o lo que le gusta o lo que sea, pero solo hay enfoques. Hay enfoques. Si yo hubiera estudiado arquitectura, pues me hubiera ido muy bien, porque creo que esa era mi área. Pero mira, aquí estoy estudiando filosofía. O sea, yéndome de la verga, pero y así echando la lucha, pues. O sea, hay quien se le facilita ciertas cosas y hay quien no, y hay quien diría, pues nunca lo hubiera pensado. O sea, leyendo los clásicos, pues es probable que no genere, pues, algo nuevo. Como Foucault iba a decir. Y hay quien estructura toda una constitución, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, igual es la clase de español. Pues español, ¿no? ¿Qué? Pero si ya te pones hablamos a estudiar... español. Todos hablan español, lo que sea. Yo más o menos. Por matemáticas, ¿no? Creo que desde ahí es el pensamiento que dices va muy ligado a desde la primaria que te dice, no, pero échale ganas a matemáticas. Y español se da por sentado. Aunque en realidad a mí me gusta mucho decir que toda nuestra relación se da por lenguaje, ya sea escrito, oral o por otro tipo de lenguaje, que es fundamental para las relaciones y para hacer todo lo que tú estás creando con la ciencia exacta, ¿no? Entonces siento que se da muy por sentado todo ese lado. Lo que veo es que también el español, como te lo enseñan, es una ayuda para todo lo demás, ¿no? Sí. Es decir, tienes que aprender español. ¿Para qué? ¿Para estudiarlo? ¿Para entenderlo? No, para poder escribir bien tu tarea. Sí, claro. No, para poder hacer bien tus tareas de física. Y para entender lo que te está diciendo el maestro de pinche biología, para güey. aprender matemáticas y todo lo demás. Para entender los problemas, ¿no? Así, el típico problema de los trenes. Si supieras leer bien, pues entenderías mejor los problemas que te ponen. Por ejemplo. O sea, muchas veces no entendemos que estas cosas son necesariamente herramientas, ayuda. Y no empieza hace poquito, es decir, la filosofía en Grecia sí era muy importante, en Roma era más práctica, pero en el medievo era un auxiliar de la teología. Entonces ya desde entonces vemos como lo nuestro va siendo una base para todo lo demás, ¿no? Y era más bien la lógica. Es decir, los medievales ya del alto medievo decían Aristóteles es el papá, tú sabrás de eso ahorita, pero Aristóteles es el papá, güey, o sea, ves a cualquier persona más o menos decente que ha leído filosofía y sabes que Aristóteles no es el papá, güey. O sea, sí, pero no. Sabes que no, güey. O sea, sí, hizo las bases, pero... hizo unas bases que la neta pudo haber hecho cualquiera. También Crisipo, no olviden a Crisipo. O sea, pero ya estamos hablando tenemos un video donde hablamos de que no hay como teorías superadas o cosas superadas, sino cosas un poco lo que decías, ¿no? O sea, no, si está superado, si quieres, ya, güey, porque no lo vas a usar,
Pero vas a volver ahí, güey. Tienes que volver a ver por qué estás superado. Tienes que volver a ver qué se dijo antes, güey, ¿no? Sí. Creo que nuestra responsabilidad, que creo que tampoco vale tanto, pero una cosa que sí es importante es conocer la historia de lo que estudiamos, Sí. ¿no? Y creo que hasta en las ciencias deben darle historia de la Sí, química sí, o algo así, alguna mamá de esas, ¿no? Y terminan empezando con filosofía. Sí, recuerdo que cuando recién empezamos la universidad, varios de mis amigos no tenían materias de historia de la medicina. Ajá. Y entonces como que había cosas que ellos no, o sea, tuvieron que investigar por sus partes, porque no entendían cómo había llegado a ese punto, como ciertos preceptos. Ya, sí. Y sí, o sea, yo realmente, por ejemplo, también con lo de la inspiración, como esta idea de que de repente llega una idea a ti y que tienes que pasar ya sea, digamos, a una teoría de física, a una teoría de química o a una obra de arte. Yo creo que de verdad eso es como un compendio de cosas que has escuchado, que has leído, que has visto durante toda tu vida y que estás inmerso en ciertas cosas y la idea pasa por todo un proceso de recopilar ciertas cositas de muchos lugares hasta que de repente ya tienes una obra tuya, ¿no? Uh-huh, y llega un punto en el que a mí me sorprende mucho cuando, digamos, por ejemplo, el de Chihiro, el Hayao Miyazaki, él se la pasa como enumerando todas sus inspiraciones y como que él tiene muy claro de dónde se inspiró cada cosa, pero también hay personas que he visto que dicen, no, pues es que yo no sé de dónde saqué esto, pero sé que lo he visto antes, ciertas corrientes, y pues sí, como todo lo que tú no estás consciente que ha atribuido a la idea que estás teniendo, ¿no? Y sí, hay gente que seguramente tiene una lista de todo lo que ha leído en su vida y sabe exactamente de dónde salió esa parte de su idea. Pero hay otros, por ejemplo, a mí me pasa que a mí de repente me salen ideas y yo no sé dónde llegaron, pero sé que pasaron por algo, ¿no? O sea, si yo no creo que salgan así como, aquí está la idea de tu nuevo cuento, ¿no? Sí, no, y además, si no leíste tú al clásico, el güey al que estás leyendo se leyó al clásico. Ajá, y si no, el güey al que leyó el güey al que tú estás leyendo, ese tercero se leyó al clásico. Sí, sí. ¿No? Es la cosa, güey, que tiene mucho que ver con otra cosa de la que hemos hablado, que es un poco la erudición, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es ser erudito? Pues saber, ¿no? Uh-huh. Supongo. ¿No? Saber, que es distinto al sabio, ¿no? El erudito es alguien que sabe un montón de cosas y que puede platicarlas y que está hablando algo de alguien y dice, a mí sí, mira, como tal cosa, ¿no? Pero el sabio tiene otra función de la que no vamos a hablar ahora, ¿no? Lo siento. Bueno, ya preparada aquí ya. Yo no, pero pensemos en el erudito por ahora. Antes de irnos a otro lado. A la sabiduría. ¿No? Es decir, el erudito tiene toda esa información que alguien que es más creativo, digamos, puede meter a una novela, puede meter a un estudio, puede meter a una tesis, ¿no? Entonces, esta onda que planteas es, hay un montón de conocimiento que está ahí en nosotros, no en el sentido platónico de la reminiscencia, ni en el sentido de Assassin's Creed, que todo tu ADN está ahí, ¿no? Que hay una teoría psicológica de que tu ADN porta cierta información. Ajá. Continúa. ¿Red? Sí, no, los de Ubisoft sí le investigan para sus juegos. Es la teoría asesina, ajá. Ajá, la teoría asesina. Entonces, pero es eso, güey, o sea, ¿qué tanto de lo que sabemos es primero intuición, luego lo que aprendimos de otros y luego lo que leemos y lo que estudiamos, ¿no? Si juntamos todo eso y lo hacemos bien, podemos llevar una vida en la que podemos, digamos, no ser sabios, pero sí ser menos imbéciles, ¿no? Ahora, yo no me quiero poner personal aquí, güey, ¿no? ¿No? Pero la erudición te sirve para desenvolverte en el mundo. La erudición no la tienes sabiendo mucho de química. Dice, un químico, un erudito de la química. Ah, ok. Bueno, sí, Okay. De hecho. No, es pues muy funcional. está bien, Yo está de bien. defensa de los químicos. La casa de defensa Sí. de todos, güey. No se Claro. puede ser, porque es un especialista, Cassandra. Ah, ya. No es lo mismo que un pinche erudito, güey. Es un Ajá, especialista, chingada. Estamos aprendiendo la diferencia.
ve, güey. Tranquilo. Siempre lo mismo. No La pasa UNAM, nada, lo no que pasa hace la Siempre es lo nada, UNAM, no pasa nada. Lo que hace la UNAM. No, es que es un erudito el doctor. No, güey, es un pinche ignorante glorificado, güey. Sabe de 2 cosas. Es un pinche Eso sí. especialista, es un pinche especialista. Eso Un sí. erudito es el güey que te puede hablar de religión, de filosofía, de literatura, de química, ¿no? De un pinche texto en pinche náhuatl que lo leyó, cabrón. No sabes cómo, güey, pero el vato aprendió náhuatl. Ese es un pinche erudito, güey. ¿Sí ves? No existe el erudito en química, es un pinche especialista, güey. Ahora, también se puede ser especialista en 3 cosas y no ser erudito, güey. Ahorita que Nomás mencionas digo. esto, creo que sí está Ya me relacionado. enojé a la verga. He notado, no es que en estos últimos años esté pasando, es que sea un fenómeno, sino que yo últimamente he notado que ahora el citar a los clásicos o a griegos y latinos es más con la idea de dar credibilidad a tu postura o con la idea de decir, es que sabe mucho. Y entonces, citó a los clásicos, entonces seguro sabe. Ajá. Más con esa idea que con la idea de realmente saber o de realmente ver una postura que está detrás de lo que está citando. Me parece que eso es un poco extraño, esa intención de erudición, Ya. más que de sabiduría, Pues es que que sería con algo más de Ajá, no, sí, ese es el erudito. trasfondo. Sí, no, ese es el erudito, sin duda. Y tampoco tampoco se piense que el erudito es la forma. Naturalmente que todos debemos apuntar a la sabiduría, ¿no? Ujú. Pero si el erudito va a decir cosas como Cicerón, ¿no? Ujú. Ajá, o la etimología, ¿sabías que la etimología de tal Pero es tal? no, o sea, yo no los culpo. Yo que soy antiacademia, tengo que decir que no los culpo tanto. Mm. La razón es porque así los enseñan. Es lo que hay que hacer. Y ahora, entre más atrás te vayas, significa que eres más culto. Claro, claro. Entonces hay que diferenciar esto. Ya tenemos el erudito, que es el que sabe de todas las cosas y sabe mucho y tiene mucho conocimiento. Pero tienes al culto. El culto, que es una especie de erudito, que es el que tiene como mucha información en su cabeza, ¿no? Y puede ir así como, el arte en tal año era tal cosa, ¿no? La partitura de tal. Sí, sí, ¿sabías que esa canción? ¿Sí ves? Es el culto, güey, ¿sí? Que también está separado del sabio. Pero ahora, lo que creo que nos estamos desviando un poco es para que es lo que iba con lo del erudito, antes de que me interrumpieran, con falsas cosas ahí de la vida. Falsas etimologías. Falsedades. Es qué tanto es el que estudia humanidades por naturaleza un erudito y no un especialista como el químico. Ya. ¿Sí ves? Y qué tanto es la obligación de nosotros ser eruditos. Y con esa erudición encontrar una utilidad al día a día, dude. ¿Sí ven? Ujú. O sea, ¿cómo podemos utilizar, como hablábamos hace rato, lo que sabemos con el cáncer, lo que sabemos con el COVID, lo que sabemos con la depresión, lo que sabemos con el manejo de las emociones? ¿Sí me explico? Creo que una persona culta, por ejemplo, no necesariamente tiene esas armas. Porque una persona, Cicerón decía que el alma sufre, ¿no? ¿Y eso qué, no? Y dices, ok, en cambio el erudito tendría que buscar una especie de respuestas. El erudito se queda un paso abajo del sabio, ¿no? Ujú. Pero, o sea, pero estamos usando una terminología medio extraña, güey. ¿Sí ves? O sea, es como, ¿nosotros somos eruditos o nomás somos especialistas? Pero si somos especialistas no tendría nada de malo, güey. Porque nuestra onda es hablar de lo que está pasando en el mundo desde lo nuestro, güey. Porque a diferencia de los güeyes estos que tenían esclavos y esclavas, no podemos ser médico, botánico, biólogo, químico, filósofo, güey, músico. ¿Sí ves? Pintor. Atleta. Olímpico. Atleta olímpico. ¿Sí ven? Sí, Entonces, vean esta onda, o sea, qué tanto nuestra responsabilidad es la erudición. Y Ya. si es nuestra responsabilidad la erudición, ¿para qué, güey? Mira, yo, o sea, lo veo como desde mi experiencia Ujú. como estudiante de las ciencias sociales. Sí siento que, o sea, saber qué tal autor de esta perspectiva dijo esto y este otro de esta otra perspectiva dijo esto y esta otra persona que es de la filosofía dijo esto. Y también como tener ahí mis referencias de libros e incluso de literatura y estas cosas. Ujú.
sí siento que me ayudan bastante. O sea, sí creo que al momento de, por ejemplo, hacer un análisis, ¿no? Empezar una investigación, empezar un protocolo, incluso al momento de elegir un tema, esas cosas te ayudan un montón para abrir el pensamiento, ¿no? O sea, para justo no dar por sentado, sino más bien como que abrir cuestionamientos para... O sea, pienso mucho en el libro de... Aquí lo traigo. De la imaginación sociológica de Wright Mills. Que, de hecho, lo tenía un poco olvidado de decir, pero Mercy me lo comentó hace poco en un video que hice acerca de los padres abandonadores, que si no lo han visto, por aquí vean. Y ella comentó eso, ¿no? Que justo identificó que de alguna manera trate de hacer este ejercicio que propone Wright Mills, y es el hecho de romper con esta falsa naturalización de lo que nos rodea, ¿no? O sea, de nuestra vida cotidiana. Damos por sentado justamente todo. Y justo vamos a tomar el transporte público y no nos ponemos a pensar así como, güey, ¿cómo es que llegamos a este escenario en el cual existe un sistema de transporte público? Y suena muy loco. No, es que me imagino un mundo en el que todo el mundo hiciera eso cada vez que lo va a hacer algo, entonces como... Nadie llega a ningún lado. Sí, bueno, es que también incluso la sociología comprensiva dice eso, ¿no? Que nosotros... Quizá como alguna manera de defensa, como que no nos lo preguntamos mucho, porque también quizá si nos lo preguntamos demasiado terminaremos un poco loquitos. Pero lo cierto es que también al cerrarnos por completo y al no cuestionarnos y justo al naturalizar todo esto, pues evadimos esta parte de entender estructuras, ¿no? O, bueno, en el caso de la sociología, entender estructuras sociológicas o sociales, pues dinámicas sociales. ¿Por qué es que tales personas se relacionan de tal forma, ¿no? Entonces, cuando rompemos con esa naturalización, creo que ya estamos como un pasito para allá. Y sí, creo que lo que dice este autor es esto, ¿no? O sea, que es imperativo romper con esa naturalización y incluso cuestionarnos cosas de nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, no querer buscar romper con nuestra experiencia y digamos que una explicación de por qué ocurren las cosas, sino más bien tratar de entenderlo como algo completo, ¿no? Como algo integral. Como el hecho tan simple de que en un momento un campesino, pues era eso, ¿no? Un campesino que trabajaba en el campo, se dedicaba al campo, pero llegó este proceso histórico de la industrialización y de pronto ya no tenía trabajo y de pronto se ve forzado a ir a la ciudad y ser parte del proletariado, ¿no? Entonces, o sea, es esta conexión entre lo personal, lo individual y las estructuras sociales, ¿no? Que es este juego entre lo micro y lo macro, ¿no? Y entender que justamente esta historicidad, este desarrollo histórico y este desarrollo social, pues tiene impacto directo en nuestras vidas y viceversa, ¿no? O sea, también nosotros lo vamos moldeando. Entonces, es algo muy bonito. Sí, pero sí, justo es eso, ¿no? O sea, como que romper con lo ya dado. Sí, me agrada. Creo que es algo que he intentado decir, quizá no lo suficiente, pero creo que hay un factor de creatividad que muchas veces dejamos de lado, y me parece que la creatividad es un elemento fundamental dentro del ser humano, que se puede aplicar a cualquier persona. Creo que gran parte de romper un poco, es que es raro porque es como rompe la rutina, ¿no? Pero creo que tiene que ver un poco. O sea, no eso de rompe la rutina y es algo nuevo, sino solo detenerte un poquito. Creo que eso es lo importante a veces, y es difícil porque eso que dices, ¿no? Es casi sobrevivencia tener una rutina para que no te cueste trabajo levantarte, creo. A veces mejor solo te paras a las 8 diario, porque si lo piensas un poquito ya no te paras y ya no vas a trabajar, y entonces, ¿no? Entonces, creo que sí es un poco difícil, pero de hecho, rompiendo un poco eso, puedes encontrar ese grado de creatividad en aspectos diarios, en la vida diaria, y eso me gusta mucho.
Porque no es nada más de humanidades, pues. Es en cualquier momento. En cualquier momento. Esa es la otra cosa, güey. Que creo que lo dijiste muy bien. Y creo que es esta idea de como de pensar, es decir, pensarte respecto a algo que el sistema te proporciona. Es como, es lo que no le gusta al sistema. ¿Sabes cómo? Es muy complejo, es muy difícil. A mí me parece muy bonito. Y creo que siento que sí es lo que hiciste en tu video anterior, por ejemplo. Que es, ok, este es mi caso, güey, ¿no? Pero mi caso no es importante, pero míralo, ¿sabes cómo? Es decir, mi caso es un caso como un montón y esta es mi percepción a partir de mi experiencia, pero sin desapegarnos del trabajo sociológico, ¿no? Que creo que eso es difícil. Sí. Y por cierto, fue un buen trabajo. 10 de 10. Y creo que tienen que ir a verlo. Y dices tú esta otra parte, ¿no? Pero pues no nomás el de humanidades, ¿no? ¿No? Y entonces creo que por ahí va el comentario de esta persona que decía, pues hubiera estado bien fácil. ¿Sí ves? Porque si nosotros tenemos un montón de herramientas, ¿no? Que podemos usar para hacer este ejercicio. ¿Por qué no lo hace? Porque, o sea, nuestras herramientas en realidad son herramientas dadas por nuestra educación, nuestras herramientas son dadas por el privilegio, nuestras herramientas son dadas ¿por qué? Ahora, ¿por qué no lo hace el que se dedica a trabajar en una fábrica? ¿Porque no tiene los medios? ¿Porque no puede? ¿Porque no quiere? ¿Porque tiene una educación diferente? ¿No? ¿O porque en realidad está obstaculizado? Y lo quiero decir así porque luego mucha gente les llama dormidos. Yo nunca voy a hacer eso. Me parece que toman decisiones y las cumplen según el sistema les da la oportunidad. Pero, ¿qué tan obstaculizado está alguien que no tiene, digamos, voy a decirlo así, pero no se confundan que ninguno de nosotros creció en privilegios? El privilegio de dedicarnos a algo humanista. No hemos definido bien qué es el humanista, pero y ni queremos. Pero ¿qué tanto el ser humano que está dedicándose a las cosas que sirven para el progreso del Estado, al progreso de la tecnología, están obstaculizados de hacerlo? ¿Qué se supone que es nuestro beneficio como estudiantes de ciencias sociales o de humanidades? ¿Que nosotros decidimos no hacer caso a los obstáculos? ¿O que tenemos un privilegio para no hacerle caso a los obstáculos? Porque suena bastante fácil detenerte un segundo a repensarlo, pero en realidad es fácil detenerte un segundo a repensarlo. Tienes esta rutina de la que hablas y dices, ok, tengo que hacer una razón para levantarme mañana. Bueno, mi trabajo de 9 a 2, ¿no? Y luego me voy al gimnasio 2 horas. A huevo, ya quedan menos días. Ahora voy a hacer tal cosa en la noche y ya hago tal antes de dormir. Llené mi día de cosas, pero llené mi día de cosas para tener una razón para estar en el mundo o para evitar pensar en algo. Pero si es para evitar pensar en algo, entonces no lo estoy decidiendo yo. Entonces me lo están imponiendo. Y el sistema impone un montón de cosas que tú les llamas hobbies. Que tú les llamas pasatiempos, que tú les llamas, este es el curso que estoy tomando para, ¿sí ves? Tú los llamas así, güey, pero ¿qué tanto es un obstáculo para que tú no tengas ese tiempo para estar contigo, güey? Pues un poco las crisis, ¿no? O sea, de hecho puedes identificar un poco cuando alguien está en crisis porque está en su rutina y de pronto ya hizo algo muy fuera de esa rutina, ¿no? Como y ahora, no sé, voy a ir a clases de manejo de go-karts. No, y tú no manejas, ¿no? Así, creo que eso, ahí se podría aplicar eso de, yo estoy teniendo una crisis, voy a hacer algo para remediar eso y mejor sentir la adrenalina de que en el go-kart me puedo voltear, ¿no? Ya. Sí. Voy a aventarme el paracaídas. Sí. Y creo que es una forma un poco de desviar tu introspección. Sí, también, bueno, creo que ya lo he mencionado un par de veces, pero sí pienso con lo que mencionas en el caso de Rancière, del autor, que tiene un libro que ya he mencionado también, pero que habla acerca de la noche del proletariado.
creo que se titula así el libro, que menciona justo esto, ¿no? De que pues al sistema no le conviene que tú tengas como este tiempo, ¿no? Para detenerte y reflexionar y habla acerca de un caso en el cual unos trabajadores de una fábrica se organizaban para después de la noche, de su turno de la noche, hacer como un círculo de lectura, ¿no? Entonces, pues sí, es revolucionario porque justo pues los jefes esperaban que después de su turno se fueran a su casita o también se fueran a empedar, pero nunca a hacer un espacio de lectura y de reflexión, ¿no? Entonces, pues sí, creo que en realidad esta capacidad de poder romper con esta naturalización de las cosas y de las estructuras y de repensar cosas no es exclusivo de alguien, ¿no? De una clase social. Sin embargo, sí creo que el mismo sistema sí hace como esta fragmentación, ¿no? Como esta segmentación, ¿no? Así como que tú tienes chance porque tienes varo y tú no porque le tienes que chingar, porque tienes que pagar deudas y tienes una familia y tal, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, siento que esta capacidad o estas antenitas sociológicas, como decimos, no están ahí así, ¿no? O sea, se van practicando, se van afinando y justamente, o sea, yo hay muchas cosas que aún no termino de comprender, ¿no? De la sociología, pero justo eso, ¿no? Es algo que se aprende, es algo que se va, pues sí, ejerciendo, ¿no? Entonces, sí, no creo que nadie no sea capaz de hacerlo, solamente creo que sí el sistema da ciertas pautas para ello. Sí, creo que también muchas veces como que el sistema necesita, o digamos el Estado, o lo que sea que maneje todo el sistema de trabajadores, necesita cierto número neto, ¿no? De personas trabajando para que siga como progresando, ¿no? La rueda que ellos llevan. Y si hubiera muchas personas sentándose a pensar y parando y reflexionando, incluso como esto que estaban diciendo hace rato del transporte público, ¿no? Cómo llegó, cómo está pasando todo esto, ¿no? Cómo funciona todo, cómo hemos llegado a este punto. Se generan demasiadas variables. Va a ser así como, un momento, Ajá. ¿por qué el metro es tan feo? Sí. ¿Por qué me siento triste cada vez que salgo de aquí? Sí, y justo ese número de, digamos, de personas netas que necesitaba el progreso para progresar, o el Estado para progresar, va disminuyendo, ¿no? Y hay más personas deteniéndose a pensar y luego le preguntan a alguien más y se va haciendo una bolita de variables que ya nadie puede controlar, sí, ¿no? Sí. Ahora, creo que todo lo que está diciendo está genialísimo. Pero ahora esta es otra cosa, güey. Que creo que es algo que se piensa, ¿no? Uh-huh. No sé si ustedes lo han percibido. Perceptado. Se piensa muchas veces por ellos mismos, y me estoy alejando aquí porque yo no me estoy incluyendo, pero yo no me incluyo entre los humanistas, ¿no? Uh-huh. Yo soy un caballero, pero como que ellos mismos se dan su taco de outcast, ¿no? De que se están saliendo del sistema, de que estamos estudiando filosofía, estamos en contra del sistema. Y muchas veces, dentro de la academia, por ejemplo, replican prácticas que son mera burocracia sistemática, ¿no? Entonces, esa es otra cosa. Que piensan, alaban a estas cosas. A mí me pasaba mucho cuando estudié filosofía en Tijuana, que alababan mucho al paria. Alababan mucho al santo hindú, que era un güey que decía tirarse a fumar hachís toda su vida. No, y decían, este güey está rompiendo con el sistema, ¿no? Oh, no, los budistas, no mames, güey, esos güeyes sí están fuerísima del sistema. Y entonces ellos mismos se replicaban como esas personas, como esos seres que salían del sistema solo por estudiar filosofía. También es una cosa por que gente no se tienen que tragar a ustedes, güey. Muchas veces el filósofo está más dentro del sistema que el resto, güey. Sí, y la razón es porque intenta estar fuera del sistema. Uh-huh. Y cuando intentas estar fuera del sistema, intentas ser parte de este antisistema, casi por obligación, creas una nueva zona del sistema. Uh-huh. Y el sistema te va a adoptar y te va a convertir en un producto. Y ese producto hace unos años fueron los hipsters. Uh-huh.
que eran una onda súper, que hasta parecía que el mundo se iba a salvar. Siempre lo platico con un amigo y dices, oye, ¿te acuerdas? Me dice, ¿te acuerdas cuando hace 10 años pensabas que la literatura y las artes liberales se iban a salvar porque existían los hipsters? Y luego yo le digo, sí, estábamos muy equivocados, ¿no? Porque al final el hipster era un producto mismo de este sistema que se pensó que estaba saliéndose del sistema, ¿no? Y el sistema los readoptó y ahora tenemos los cafés, ¿no? Las barbershops. Tenemos un montón de barbershop, tenemos un café y la gentrificación, las cafebrerías, la cerveza artesanal, toda esta onda que tiendas de concepto. Exacto, güey. Toda esta onda que ahora hace que gastemos un putero es un producto de unos güeyes que según estaban volviendo a leer y volviéndose cultos y generaron una zona de consumo súper pesada, güey. Y todos ellos que eran filósofos, que eran sociólogos, psicólogos, psiquiatras. Y tú dices, güey, tú estás alimentando el sistema más que nadie. Entonces es una cosa que sí hay que decir. El humanista y pensemos en el humanista como el original, el humanista del Renacimiento, el humanista que era el que sabía latín, que sabía griego, trataba las letras y se preocupaba por lo humano, pensando que lo humano eran esas artes de la retórica, de la escritura, de la literatura, de la lengua y todas estas cosas. El humanista como tal, el que trataba lo humano. Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, ¿no? Y todos sus amigos, ¿no? Ajá. Estos güeyes... Portada de caricatura de los 90. Sí, estos güeyes, desde en adelante desde Bala, ponte tú desde atrás, Boccaccio, todo esto hacia adelante, Dante, para adelante. La caricatura. Todos estos güeyes, pasando por Erasmo hasta la Ilustración y antes Montaigne, todos estos güeyes eran una élite, güey. Estos vatos eran una élite que servía de alguna manera o no al sistema. Y el sistema reinante en ese punto era Roma. Sí, era la iglesia. Sí, el único que no sirvió para siempre a la iglesia fue Erasmo. Cuando la reforma dijo, yo no voy a apoyar a ninguno de los dos. Y se salió. Ese güey es un verdadero rebelde. Y le fue mal. Y todos ellos eran una élite, güey. El renacentista humanista era parte de una élite que pensaba al resto imbécil. Sí. Montaigne lo decía muy claramente. Bueno, Montaigne se decía a sí mismo sabio, lo cual ya te dice, ¿no? Y él decía que iba a aprovechar todos los lujos que tenía por cómo había nacido. ¿Sí ven? Entonces, si seguimos esta línea hasta nosotros, la única diferencia de igual somos igual de mamones, igual de élite, no más que pobres, güey. ¿Sí ven? Entonces tampoco pensemos, y eso es muy importante, que nomás por estudiar estas cosas estamos saliendo del sistema. Muchas veces lo estamos alimentando y muchas veces, como decía Luisa en el episodio pasado, somos agentes gentrificadores, no te jode. Sí. Ahora, respecto a esto, ¿cuál sería la labor debajo de esto? Si de todos modos somos una especie como de 3 o 4 personas que estudiamos cosas que a nadie más les interesan y que sirven de muy poco, ¿cuál es nuestra verdadera labor? O sea, ¿para qué saber algo que en apariencia es inútil? Ya dijimos lo de la enfermedad y todo esto. Pero si nos ponemos menos románticos y más prácticos, en serio, ¿cuál sería nuestra...? Si no somos outcasts del sistema, si ya decidimos que sí somos parte del sistema y probablemente más que el resto cuando estamos, por ejemplo, en la UNAM o lo que sea, ¿cuál sería nuestra verdadera labor, güey? O sea, porque la gente decía, especialistas en humanidades, como hicieron, güey, en nuestro video, güey. Especialistas en humanidades, de fácil, o no mames, güey, váyanse a estudiar algo de verdad. Entonces, ¿cuál sería la respuesta para eso? Mientras te escuchaba, pensé mucho en la sociología del conocimiento, específicamente vista desde el funcionalismo. Y hace poco leí un texto que habla al respecto y que justo hace como este recorrido del conocimiento a partir de las estructuras, ¿no? Que es como se estudia a partir del funcionalismo, ¿no? Entonces, se entiende en este sentido, pues digamos que toda la configuración, digamos que institucional, como algo importante en la construcción de una comunidad científica, ¿no? Por ejemplo. Y justo habla acerca de estas dinámicas, ¿no? O sea, al final, una comunidad científica, suena muy mamona, pero pues... Suena muy mamón, pero al final lo que es un grupo de gente específica que
pone reglas y que dice como que, bueno, esto ya está superado, ahora lo de hoy es esto, se puede decir esto no se puede decir, hay que ponerle más atención a esto ya no tanto, en fin, o sea, como que es una institución, o sea, tal cual, es una institución que legitima lo que se produce en estas áreas. Y justo, pues sí, ahí también viene implicado pues esta parte de la burocracia, esta parte, pues todo lo nefasto, ¿no? Que quizá nosotros señalamos en el Estado, por ejemplo, pero pues al final el Estado también es una institución, al final también es una organización social, también está centrada en un contrato social. Entonces, ahí está todo, ¿no? O sea, justo creo que nosotros mismos también, al estudiar la sociedad, nos damos cuenta de cómo es que nosotros mismos reproducimos esto en nuestros propios espacios. Entonces, pues creo que esa es la parte importante, ¿no? O sea, al final sí, estamos inmersos, al final somos parte, sí, pero pues también es esto de también ser muy críticos y ser muy reflexivos respecto a nuestro propio entorno, que es lo que dice Wright Miles, lo que dicen un montón de sociólogos. Entonces, pues sí, es eso. Y también otra cosa que también mencionabas, ¿no? O sea, de qué es, bueno, ¿para qué estudiamos esto? Centrándonos en un ejemplo, está el caso de la pandemia, ¿no? De COVID. Y retomando esto que mencionabas, ¿no? De por qué hay gente que escondió su condición positiva, o sea, bueno, que era portador de la COVID. ¿Por qué lo ocultaba, no? Y es algo que, o sea, no sé, parece que no tiene mucha importancia reflexionar al respecto ni investigar al respecto, pero, bueno, si nos centramos en los detalles, creo que sí es muy importante porque de ello depende mucho que se creen políticas efectivas al respecto, ¿no? Que sí, que haya como una respuesta ante el problema, ¿no? Porque sí es un problema, o sea, el hecho de que gente no haya dicho que estaba enferma o enfermo implicó más contagios, implicó que quizá la pandemia llegó a los niveles que llegó, ¿no? Y es algo que se hubiera podido evitar si hubiera habido más información al respecto, por ejemplo, o si hubiera habido políticas de seguridad laboral que dieran protección a los trabajadores en momentos de crisis. Entonces, creo yo que si no hubiera como personas dando cuenta de esta importancia, habría un problema social muy grande, ¿no? Y justo en crisis y justo en momentos así es algo que resalta, aunque siento que aunque no hubiera crisis, pues sigue habiendo esta latencia, ¿no? Entonces... Sí. Ajá, creo que es eso, que un poco que siempre hay algo que estudiar, ¿no? Sí, sí, yo justo eso, o sea, yo defiendo mucho el aspecto de que si hay, donde sea que haya conocimiento que es digno de estudiarse, y pues ya depende de cada persona qué es lo que le gusta, ¿no? O qué cree que es digno, ¿no? De estudiarse. Pero, por ejemplo, yo siempre digo que pues las cosas no existen en un vacío, y el hecho de pues estudiar todo lo que vino antes, digamos, con los clásicos, con la literatura, que eso es un aspecto que a mí me parece bastante fundamental del humano, ¿no? Y yo creo que Simón, güey, la sociedad y todo va hacia un punto, digamos, más masivo, ¿no? De problemas masivos que se tienen que resolver. Como estas problemáticas de, güey, se está calentando el planeta y nos vamos a morir todos y no hacemos algo al respecto. Y tenemos que salir del planeta Tierra porque pues ya lo bombardearon. Cosas así, güey. Problemas masivos. Pero yo creo que no creo que lleguemos y no creo que estemos en un punto en el que te puedas separar de que tú eres un humano y que, pues, tu medida es en cuanto a ser humano, güey. Y que, pues, una parte de ser humano siempre ha sido, digamos, la literatura, ¿no? O escribir o fantasear y tener estas ideas, pues, casi utópicas, ¿no? Muchas, que no se pueden traer a la realidad en cuanto a la realidad de la que experimentamos, ¿no? Y entonces creo que, digamos, dejar de lado como toda esta parte de la creatividad en cuanto a literatura o en cuanto al estudio de ciencias sociales o de problemas, digamos, de psicología humana, te deja un panorama como bien chiquito, ¿no? De
cuántos problemas puedes resolver con el conocimiento que estás adquiriendo. Y más ahora en estas épocas en las que el conocimiento es tanto, güey, que se acude a esto de la superespecialización. Porque incluso de un tema tan chiquito, güey, ya se escribió un putero de cosas antes. Y se están escribiendo un chingo de cosas ahorita, güey. Yo entiendo la superespecialización. A mí no me gusta, güey. Yo soy fiel a que, pues, deberías de saber de muchas cosas. Entiendo por qué se hace. Y también entiendo que porque si hay gente que no hace superespecialización, pues hay cosas que la gente haría como muy a la y se va, ¿no? O sea, tú quieres que te opere un especialista en solamente la zona que te van a operar, güey. Pero pues sí, creo que, o sea, hay muchísimo conocimiento, hay muchísimas áreas y que cualquier área es digna de estudiarse por la persona que quiera, ¿no? O sea, tampoco... La verdad, ese comentario que, no, pues qué fácil lo de estudiar humanidades, yo dije, ay, señor... Bueno, no sé si es un señor, yo siempre les digo señores. O sea, yo dije, ay, amigo... Imagínate que tu pasión hubiera sido las humanidades y alguien te obligó a estudiar ingeniería. Y mira nada más a dónde hemos llegado. Pero pues sí. Yo sí creo que si hay conocimiento, es conocimiento digno de estudiarse, güey. Y también yo intento evitar la especialización, pero pues entiendo por qué se hace, güey. Sí. Sí, algo así estaba pensando. Me agrada. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Si hay conocimiento, es digno de estudiarse. Cualquier conocimiento. Pero yo pensé en una imagen muy burda, relacionada a lo que decías de la pandemia. Dos cosas. Primero, en las noticias. Imagínense las noticias. Y entonces hay un problema, no sé, político. O hay un problema que habría que analizarse. ¿A quién le hablan, no? O sea, ok, bueno, pues a ver, tráete al que estudió física. A ver qué nos dice. Y pues, ¿qué va a decir él? A mí, ¿por qué me hablan, no? O sea, tendrían que hablar a alguien de sociología. Luego hay por ahí algunos de filosofía por ahí perdidillos, ¿no? Sí. Ahora háblale el filósofo. ¿Qué chinga está pasando? Háblale el filósofo, ¿no? Seguro él sabe. Seguro sabe. Y de hecho, ahorita estaba recordando al comienzo de la pandemia, cuando empezó el aislamiento, una prima mía le habló a mi mamá y le dijo que me preguntara qué creía que iba a pasar. Y yo, Jesus, ¿qué está pasando aquí? Y creo que ese fue el primer momento en el que dije, ok, algo va a pasar. O sea, claro. Y yo no tengo la respuesta. No, me refiero a que, claro que hemos notado que la atención a las humanidades aumentó, la salud mental aumentó muchísimo en la pandemia. Pero esa pregunta de mi prima me hizo dar cuenta de que había como que rompieron el caminito de las hormigas y todos empezaron a correr, ¿no? Y entonces así como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque sí, justo esa pregunta de qué va a pasar no podría saberla nadie más que alguien que está tratando cuestiones humanas, quizá. Uh-huh. Y otra cosa, se me viene ahorita, la verdad, una cuestión de los estoicos, que consideraban a la dialéctica como una virtud. Y lo dicen, la dialéctica es la forma de organizar el pensamiento de tal forma que puedas preguntar y responder. Entonces, si lo desarrollas y lo ejercitas, pasa a hacer las preguntas correctas. Y sabiendo las preguntas correctas, vas a poder aprender, vas a conocer y en caso de que te pregunten, tú vas a tener la respuesta correcta. Y creo que eso es parte también del trabajo de humanidades, que es lo que hemos estado repitiendo en todo el episodio, las preguntas fundamentales. Y casi es como inevitable que tengas al menos unas tres. Unas tres preguntas fundamentales, ¿no? Que va a ayudar un poco a estructurar el pensamiento y esa es otra cuestión. Pasa que poner en palabras algo, por más experiencia que tengas, por más situación que estés viviendo, si lo pones en palabras, ayuda a estructurarlo, ayuda a verlo desde otro ángulo, ayuda a que tú lo puedas observar, ponerlo en palabras. Y creo que eso también es un trabajo de humanidades o de las ciencias sociales, que es, ok, bueno, esto está pasando, lo voy a poner en palabras y quizá quien lo está sufriendo pueda entenderlo mejor, ¿no? O sea, incluso la propia persona cuando no sabe qué tiene, lo pone en palabras y dice, ok, ya tengo esto, ¿no? Y eso ayuda, creo que eso ayuda mucho. Y sí, eso, o sea, cada quien se ha enfocado en distintas cosas.
Así que el físico no va a poder responder cosas que el filósofo sí, y el filósofo claramente no va a poder responder cosas que todos los de ciencias exactas. Pero el erudito va a tener la podría respuesta. responder todas las pinches cosas, es lo que yo digo. Me gustaron mucho sus respuestas, sobre todo porque cada una se fue para su llevó agua a su molino, ¿no? Me interesa mucho eso que dijiste de que al menos 3 preguntas fundamentales. ¿Por qué? ¿Cuándo y dónde? ¿Verdad? Yo dije, ¿Por qué? la verdad es que es difícil porque si es una pregunta, Kant lo intentó. Hizo una pregunta y terminó haciéndose otras 3. Yo no estoy seguro de que 3 preguntas fundamentales sean suficientes porque creo que pienso que esa es nuestra labor. Hacer preguntas. Hacer preguntas y creo que poner esa a es todos nuestra en única... aprietos. Sí, güey, hacer preguntas, güey. No esta pinche actitud que tienen de ir a arruinarles la Navidad a su familia. O los gringos el Thanksgiving. El Thanksgiving. Pero sí andarse preguntando, güey. La Pau siempre dice una cosa que a mí me parece muy interesante, que es, me quedé con más preguntas. Ah, sí. Y eso es bueno, güey. Sí, hice mi labor de humanista, Es bueno, güey, porque si ya tengo todas las respuestas, como, no, ahora tengo más preguntas. Yo creo que eso, si tienes más preguntas, gente, para que luego, esto es el mensaje, la lección sobre el conocimiento. Y esta piensa que voy a decir algo que voy a decir, pero que tal si no. Apúrate porque yo también quiero decir algo, entonces. Apúntalo. Esta es la lección. Cuando ustedes no saben algo y actúan como que sí, es diferente y es menos verdaderamente cercano al sabio que cuando tienes preguntas al respecto. Entre más preguntas tengas, más sabio eres, güey. Nada más por el hecho de tener las preguntas. Significa que lo anterior lo entendiste, pero no lo que sigue. Y si entendiste lo anterior, sabes un poco más que el güey que finge que entendió lo que sigue, güey. No sé si lo he dicho bien. Sí. Pero, sí, yo creo que sí. Pero es eso, güey. Si ustedes terminan algo y así como hace Pau dicen, tengo un chingo de preguntas, ¿no? Eso, güey, implica que entendió lo anterior. Claro. Significa que es más sabio que el güey que finge, güey. ¿Sí me explico? Creo que eso. Yo dije, no, hoy no vamos a hablar del sabio. Pero lo he dicho nomás porque no se me ocurrió nada. Pero ya se me ocurrió. Y es eso, güey. ¿No? El sabio es el ideal. Nosotros 4, nuestra labor sería... Esa es mi respuesta a mi propia pregunta. Por cierto. Gracias por preguntar. Nuestra labor sería ser lo más cercanos a la sabiduría. Ahora, yo no voy a ponerme a definir el sabio porque para eso tenemos a un experto aquí, pero vamos a pensarlo casi medievalmente y es llegar a que nuestro entendimiento y nuestro conocimiento de las cosas se acerque cada vez más a la perfección. Pero esa cosa no existe. Si existe, es un Dios. Y sabemos por Tomás que no hay regresión al infinito. Por lo tanto, lo más que podemos hacer es estar lo más cerca de esa línea donde venimos, que es de la sabiduría y del conocimiento. Creo que esa sería nuestra labor. Naturalmente que no nos alcance el tiempo y no nos va a alcanzar para llegar hasta allá. Pero les juro que todos aquí estamos intentando. Yes, we are. Ajá, esa es mi respuesta. Pero sí ibas a decir algo, ¿no? Bueno, no iba a decir eso yo entonces. Yo sé. Porque esta siempre... huevo! Va a decir exactamente lo que yo estoy pensando. Es que estamos teniendo un momento de conocimiento compartido. A ver, pero entonces yo les voy a preguntar otra cosa. ¿Creen que... Primero, otra cosa. Deberíamos hacer un episodio de humanismo. No lo hemos hecho, tendríamos que hacerlo y definir porque la verdad es que hay un señor presidente que se llama... No. Concentrado en qué es humanismo, porque ahora toda la gente es humanista y entonces... Hay un partido humanista. Hay un partido humanista. Entonces estaría bueno desarrollar cómo se ha hecho esa modificación de la definición de humanismo. Ay, sí, es cierto. Y habla de humanismo y la gente va a pensar que es ser bueno. Sí, ser un bueno, pero sí dije que eran persona. Malos, ¿no? Sí. Ah, bueno. Que eran malos. Otra cosa es que cuando ven que somos expertos en humanidades, como que se exige que tengamos todas las respuestas, ¿no? Sí, man, así como, entonces ya pregunta última y respuesta final, ¿no? Tú tienes que saberlo y ya. Y creo que va relacionado con lo que dices, o sea, más bien la tarea sería preguntar más porque no hay...
esa llegada al nus, a esa divinidad, ¿no? A ese completitud del pensamiento, porque si ya no, si te estamos dando la respuesta final, quiere decir que muy seguramente es una mentira. Bueno, no tanto así. Es fake. Pero La risa. pero estamos cerrándote el panorama y la idea tendría que ser abrirte el panorama y que haya más perspectivas. Sí. Entonces sí, con Sí. eso quisiera... Sí, fue lo mismo que dije yo. Ah, entonces sí, estamos de acuerdo. Solo que yo lo dije cristianamente y tú lo dijiste ahí Ateamente. pachecamente. Ah. Bueno, ¿quieren agregar algo más? Yo también quiero decir lo mismo, pero Dilo más Dilo, pacheco. dilo sociológico. Pero- Solamente, a ver. cantinfleamente. Dícese cantinfle. Ay. No, sí, justo pensé mucho en eso. O sea, creo que nosotros sí, o sea, lo estudiamos, sí pienso en esto de que nada del humano nos es o nos debería de ser ajeno, pero no por eso significa que justo que nos pregunten así cosas así, bueno, yo tengo la respuesta final, yo tengo, o sea, no. Y de hecho pensé en una conferencia de la cual asistí hace poco, acerca de pues como del testimonio en contextos de violencia. Ujú. Y una persona preguntó, bueno, ¿y qué pasa cuando no puedes poner el dolor, el sufrimiento en palabras? ¿No? Y Sí, no. Sí, o sea, qué está pedo. muy cabrón, ¿no? Y sí es lo que contestó la que estaba exponiendo, que es Sandra Lorenzana Schifrin. Y que bueno, ella también es escritora y tal. Y de hecho es muy interesante. Me voy a decir un poquito, pero ella antes era investigadora, estaba, era parte del SNI, pero decidió irse a este sistema que es un poco similar, pero de creadores. Y es porque no puedes estar en ambos, porque de alguna manera no puedes investigar, ser investigadora y a la vez escribir cosas. No me digas eso. Jesus fucking. El Toda mi Estado. vida. El Ok. Estado, güey. Pero bueno, ese es otro tema que sí. Tomen también- nota, eso sí, Tomen nota. tomen nota. Sí. Qué bueno. Entonces, bueno, ella respondió que pues, le encantaría tener la respuesta a esa pregunta, ¿no? O sea, es la pregunta del millón. Pero pues es complicado, o sea, no puedes tener una respuesta final, ni certera, ni darte por sentado con alguna explicación que quizás se acerque, porque justo creo yo que algo que caracteriza al humano es la complejidad. Y complejidad no entendiéndolo como sinónimo de difícil, sino algo que es totalmente inaprensible de alguna manera por tantos elementos que los componen, ¿no? Entonces, es eso. Creo que también es eso. O sea, yo he estado muy atento. El otro día me di oportunidad de leer todos los comentarios de Cantinflas, del video de Cantinflas, que es nuestro video más visto. Sí, Y los leí todos. Tomé unas capturas de pantalla que luego ya no les envié. Y la gente tiene las respuestas. Y creo que tener las respuestas es sumamente peligroso, güey. Y creo que muchos en nuestras disciplinas, gente, no se confundan, creen que tienen las respuestas y actúan como si tuvieran las respuestas. Desde aquí les digo yo, desde mi perspectiva, para no embarrar al resto, es difícil tener las respuestas. Es mucho más difícil tener las respuestas que equivocarse, ¿sabes? Es bien extraño. Y cuando hablan de la facilidad, yo sí pienso que es muy fácil estudiar humanidades. Pienso que si te refieres al hecho de empezar y terminar está bien. Y
hacer algo con eso es lo más difícil que puedes hacer. Es verdad, un verdadero reto. Naturalmente que yo prefiero a la gente que estudia ingeniería y química y física y estas cosas. O sea, yo los prefiero como amigos. Yo también diré, pero ¿por qué escoger, no? O sea, ¿por qué irte por un bando? Pero solo digo que... No, porque eso es lo que implica cuando estaba viendo esos comentarios. Que la gente ya nos dividió a todos. Incluso esta persona que dice... Pues si yo hubiera estudiado eso, hubiera estado bien fácil. Es que estudió algo que piensa que es muy complejo. Y si piensas que es muy complejo, quizá no era para ti, dude. O quizá no le echaste el esfuerzo suficiente como para... güey. Y no sé, yo creo que sí, que él aprendería griego y latín muy rápido. Y es admirable, ¿no? Pero es eso, o sea... Nuestro trabajo no es tener las respuestas, sino analizar las cosas para hacer más preguntas y a partir de ahí tener un poco de más conocimiento. El conocimiento, saber es lo importante, gente. Es lo que pienso. Sí, porque también pienso que quizá muchos ahorita dirían como que bueno, y si no hay una respuesta, entonces ¿para qué lo estudian, no? Pero sí es eso, o sea, creo que al final nosotros nos preguntamos cosas y lo estudiamos para tener como un panorama un poco más amplio, no para tener una respuesta final, sino justo a partir de eso tener un poco más de entendimiento, pero también encontrar nuevas interrogantes que a la vez nos permitan ampliar más, ¿no? Entonces, sí, parece una labor sin fin, pero pues al final es eso, ¿no? Es la construcción del conocimiento. Sí, de hecho, hace poco le decía a David, ¿no? Que esa es la sensación del investigador o de quien podría estudiar humanidades, que es primero sentir que eres muy sabio y que sabes todo y al día siguiente sentirte la persona más estúpida del mundo. Pero justo ese sentir de ignorancia pues te hace querer saber más, ¿no? Y buscar más y es así como esa... No es una sensación muy agradable de decir. Si eres esa persona que escribió mejor hubiera estudiado humanidades, pues qué bueno que estás muy bien en tu zona de sentirte que lo sabes todo, porque de este lado es muy difícil sentirte estúpido el 50% de la vida. Sí. Porque esa aceptas la ignorancia. Y hay un texto que he querido recomendar desde hace un buen rato, pero se me había olvidado. Pero me apareció una hojita por ahí. Está bueno, está interesante. Creo que para alguien que estudió clásicas es interesante leer y ver cómo se intentó defender el estudio de los clásicos en otro tiempo. Se llama Ensayo sobre la enseñanza de la bella literatura clásica pagana. Entonces, con este pagano ya sabemos en qué momento más o menos sería, que es justo cuando, pues, el cristianismo empezó a decir que, pues, para qué leer a los clásicos. Entonces, es un buen ensayo, está bueno, toca temas interesantes y habla todo eso de pues, cómo podría ayudar al mejoramiento de la lengua, leerlos. En fin. Pau, ¿quieres cerrar con algo? Sí, pues quizá enfatizar esta parte de ampliar como la perspectiva y el conocimiento, que sea poco o mucho, pero que sí nos sea útil, ¿no? Para comprender cosas y para justo generar nuevas preguntas que nos ayuden justamente a tener un mayor entendimiento. No sé si lo enfaticé lo suficiente, pero también algo que dice Wright Mills es que es importante tomar, sí, nuestra experiencia, nuestra perspectiva, nuestra cotidianidad y situarlo en este desarrollo histórico, ¿no? O sea, en este desarrollo cultural también, porque eso nos va a ayudar a entender justo cómo es que llegamos a este presente y cómo es que ese presente modifica o altera mis rutinas y mi cotidianidad y mi vida, ¿no? Incluso personal. Entonces, pues sí, creo que es este ir y venir histórico y también de niveles entre lo personal, lo social. Entonces, pues sí, creo que es eso, ¿no? Como que tratar de tener la mayor cantidad de herramientas para poder tener estas pistas para entender un poco lo que nos rodea y también, pues, pensar un poco más acerca de por qué es así nuestra realidad. Que tiene un poco que ver con lo que dice Ámbar, ¿no? De la hilación de pensamiento que no es a priori. Bueno, que no llega de la nada. Y eso de la expresión de somos hijos de nuestro tiempo, ¿no? Que al final, pues, estamos ahí manchados. O los que nacen póstumos. Bueno. Ámbar. Como Nietzsche. Ámbar.
Sacó la erudición ahí, Sí, ¿viste? acá, Que no acá. se diga que no. Que no sé, que no. Pues yo nada más quisiera remarcar que ha habido tiempos y situaciones en las que se han dejado de lado o se han olvidado o no se ocupaban, no se utilizaban las humanidades y las ciencias sociales. Estuvimos remarcando mucho durante el episodio del hecho de la pandemia que vivimos, del COVID, pero pues también piensen en la pandemia de la gripe, la que llaman la gripe española, que fue en 1919 y que no se hizo un estudio de nada de eso, no se, digamos, no se remarcó ninguna clase de estudio social de qué es lo que pasó, de qué ciudades lograron como mantenerse fuera de esos contagios masivos. Y también pasó en la crisis del SIDA, güey, de los 80s y 90s, ¿no? Donde incluso se dejó de ver a los contagiados como humanos. O sea, se les quitó de su humanidad y se les pasó a tener en pabellones para que nada más se murieran, ¿no? Y que pues eso tuvo repercusiones muy grandes. Y que solamente se empezaron a dar cuenta de eso ya que les empezó a dar a la gente rica, a la gente heterosexual, y que se tiene que lidiar con todas las repercusiones de no haber sido capaces de comprender a las personas más allá de la enfermedad, ¿no? Y cómo se estaba interactuando con las personas y qué estaban sintiendo en ese momento. Entonces, pues sí, nada más como para remarcar qué ha pasado cuando no se tiene como este tipo de perspectivas en algunos problemas. Y pues muchas gracias. Davi. No, antes. Antes. ¿Por qué no empezamos con eso? ¿Por qué no dijo eso al principio? Pues porque se me ocurrió a la mitad y luego pues ya. Lo cortamos, lo pegamos, chinga su madre. Antes puedo decir algo. Dale. También. Te voy a dar con ese. Puing. Que también creo que. También creo que. Sí, en la filosofía. La moral sería un árbol que da moras. No, pero es que hubieras dicho eso al final. Hubieras dicho eso al final y terminábamos con eso, ¿no? Sí. Bueno, La ya. moral es un árbol que da moras. Es un buen dicho antimoralidad. Pin. ¿Qué iba a decir yo antes del árbol de moras? Sí, voy a ser muy tranquilo, muy suave con esto que voy a decir, pero es importante que sepan, gente que se van a morir. Very true. Y creo que otra cosa que entendemos cuando estudiamos filosofía y estas cosas, los que lo hacemos seriamente, claro, es que nos vamos a morir. Y creo que eso es algo que debemos no solo aprender, sino enseñar. Y hay cuadros, por ejemplo, que tienen la escritura que es aprende a morir, ¿no? Además de lo memento mori, de lo movula y de estas cosas de las que siempre hablo, aprende a morir, ¿no? Que hay filósofos, incluso los posmos, que me cagan. Ellos tenían que drogarse para poderse morir a gusto nomás, ¿sabes? Para que vean el tipo de filosofía que tenemos ahora. Entonces eso es importante. Y respecto a eso, entonces hay que vivir bajo el conocimiento de esa existencia auténtica que es la que sabe que se va a morir. Y en ese sentido creo que a menos que seas un cientificista, muy cientificista, puedes pensarlo, pero si no, solo se llega a aprender a bien morir con el conocimiento de lo humano. Y el conocimiento de lo humano depende del conocimiento también de su fragilidad y su brevedad. Y eso, gente, no te lo enseñan en la primaria. No más eso, que creo que es algo que también nos toca reflexionar a nosotros, y que quienes hemos hecho una tesis escrita de 200 páginas acerca de la brevedad de la vida y de la mortalidad y de la vanidad, pues sabemos lo oscuro que es ese momento. Y pues te lleva un poquito a la depresión. Y miren, gente, un poquillo. En fin, solo digo que también les facilitamos todas esas cosas feas de ver de lo humano, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ahora se dice mucho, se habla mucho sobre el aprende a vivir y todo eso de... la plenitud. Ajá, la vida plena y luego pues también estaría bueno lo de aprende a vivir. Que una vida... Bueno, también muy, muy estoico de tu parte. Oh my God. Otra cosa que tampoco agregué que quería concluir entonces en cierta forma. Si ya vieron nuestra reacción a Joseph Seed y Far Cry 5, ahí mencionamos un poco cómo una mala lectura de una buena intención puede resultar en una secta apocalíptica. masacre horrible. Pensando, por ejemplo, en los nazis que leyeron un montón de cosas y que lo atrajeron a su conveniencia, pues quizá hubiera ayudado pues leer otras cosas para contrarrestar a estos buenos muchachos que creyeron que estaban locos y resulta que hicieron sus cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias por llegar hasta acá, aquí Puerconte. Puerconte. Empezó llamándose Cerdonte y ahora se llama Puerconte. Bueno, Cerdonte nos acompaña, muchas gracias No por te el olvides regalo. chanchonte. El chanchonte. Esperemos que hayan llegado hasta acá. Esperemos que no haya sido muy denso. La idea era que fuera muy ligero. Pero pues ahí nos ponemos pesados a veces, ¿no? Entonces, no. si les gustó, por favor denle like, suscríbanse si son nuevos por acá. Y nos vemos en el siguiente episodio.